Oye, yo saco a mi tella ya puta en mi allá modesto número puesto vengo que hiciste de iba acá a tener memoria. Si yo vea a yo dejar modesto número puesto era yo recientemente no le teo y te diré porque te mar y te pongo ahí. Así de lo que la teo no tengo para él, yo tengo que matar. Les pido ponernos de pie para darle este aplauso a nuestro hermano pueblo, el número de Ojara, voy a ver que tú veo porque mi año es tan grande, esa gente pues se me entiende. Luego de año ya es bueno, este homenaje que hoy tanto acá como el Ateneo le rinde al muy querido Boejara, a tu primer Enrico Ayala Modesto Romero Cueto, probablemente va a ser uno más en una larga carrera, pero queremos que este sea más que uno, que sea un homenaje sentido, emotivo, porque acá estamos, así como muchos otros lugares, gente que te quiere, yo creo que acá estamos los que más te queremos. Apea para tu Isabel, apea como majeta donde cualquiera está, apea como majete por en Boracú, y Potivera, en Sacabeva, de Añeteteva, apea como majeta donde vino. Al querido doctor Romero Cueto, yo tuve la oportunidad de conocerlo a través de otro, que ya en este momento es una leyenda, así como Romero Cueto es una leyenda viva, el querido profesor Pedro Moliniers conformó con él una compañía de teatro. De hecho, la amistad de ellos data de mucho tiempo anterior a la misma compañía. Moliniers Romero Cueto, una compañía de teatro que en los momentos más difíciles hizo un desafío a la propia sociedad, una interpelación a la sociedad, diciéndole: nosotros producimos teatro guaraní y queremos que ustedes aprecien la calidad del teatro en idioma guaraní. Pero ya oye, pero esa acá está Ñohanga teatro. A gente entreguí dando juego ahí, Peto Isabel, de Yagurecoa, Teatro Municipal, Ignacio Apane, Aupeica, Supepelle por el Caco Paraguay, que se acuerda de ver, un agente paitero, Mitagua, su fuera. Llegaron con sus obras a escenificar en los más importantes centros culturales, sociales, teatros de nuestro país. Y obviamente en el exterior también, ya a título personal, también en el caso del querido profesor Modesto Romero Cueto, luego de la penosa para nosotros desaparición física del querido profesor Molinier, que sabemos que continúa nuestro espíritu y que siempre nos acompaña en todo lo que estamos haciendo. Y luego de esa mirada a esa faceta artística que le tocó desarrollar a través de esta compañía de teatro Molinier Romero Cueto, y luego personalmente con sus unipersonales, vale la expresión, tenemos que destacar probablemente la faceta más importante de nuestro Romero Cueto, su condición de docente. Algo un maiteo y un boqueteo para mí, al este interés en dado. Y hoy lo sigue haciendo en una institución emblemática dentro de la República, que es la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, donde lleva muchísimos años enseñando. Le tocó dar clases en muchos colegios de nuestro país, en institutos de formación docente. Lo ha hecho continuamente con nosotros, lo sigue haciendo en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y probablemente de las pocas personas que yo conozco, no existe un docente tan apasionado como Modesto Romero Cueto en el momento de dar clase de guaraní. Esa actitud de él no es producto de 1, 2, 3 años, son seguramente como 50, 60 o más años que lleva en esta larga carrera en favor de la promoción
de la difusión, de la jerarquización y sobre todo el fortalecimiento del guaraní. Yo siempre suelo recordar una anécdota cuando con el profesor Ferreira, luego de la aprobación de la Constitución, de la sanción de la promulgación de la Constitución Nacional vigente, el Ministerio de Educación había convocado al Congreso Nacional de Educación en Asunción a Orero Joa Pepe, en 1992, esperamos aló Oniaco Ape y ya Guripe Mesape, había que Mojara, y en ese primer congreso, estando de por medio Modesto Romero Cueto y varios otros amigos del Ateneo, nosotros logramos la inclusión de guaraní en lo que llamamos la educación escolar básica. Esa fue una moción del Ateneo. Nosotros habíamos hecho un pacto con 4 poderosas asociaciones de docentes para ocupar la mesa directiva de aquel Congreso Nacional de Educación. Y el siguiente año, en julio, volvió a ocurrir, solamente que allí tuvimos más suerte. El secretario del Ateneo, en la ocasión del primer Congreso, lo tuvo el profesor Ferreira, pero en el segundo, en el que se hizo en julio del 93, el vicepresidente fue nuestro querido profesor Modesto Romero Cueto. Y teníamos nosotros una gran misión con él y con todos los que fuimos para pedir la inclusión del guaraní en el nivel medio. Y teníamos una querida amiga que nos hizo la vida imposible. De lunes a viernes fue el congreso, de lunes a jueves, prohibidísimo que uno de nosotros accediese a hacer alguna propuesta al congreso. Un voto ella. Mejor no decir su nombre porque no vale la pena una fecha tan especial como esta, pero sí quiero recordar que el día viernes, ya última hora, acá nuestro querido entonces vicepresidente, un ratito antes de terminar el congreso, pasó a ocupar la presidencia. Yo cuando eso dije al profesor que si Dios es paraguayo, le gusta guaraní, y ese día nos ayudó. ¿Por qué? Porque mientras el presidente tuvo, con el perdón del término, una sensación rara, tipo que más o menos que le llevó al baño con urgencia, el querido profesor ocupó la presidencia y lo primero que hace es hacerme pasar a mí, es asar, bueno, nosotros pasamos, hicimos la propuesta, yo traté de hacerlo más corto, no como ahora, ¿verdad? Pero inmediatamente nosotros, gracias a eso, metimos la aprobación y a mano alzada todo el Congreso aprobó la inclusión de guaraní en la educación media. Vale un ejemplo de los muchos que Modesto Romero Cueto libró varias batallas, muchas de ellas a lo mejor sintió nuestra compañía, pero siempre lo hizo con devoción, con fe. Es un hombre comprometido con una causa, es una causa que nosotros seguimos defendiendo y seguimos luchando por eso. Hay mucha gente que a veces piensa que el guaraní es cualquier cosa, ¿verdad? Y nosotros entendemos que no es cualquier cosa, que es algo que vale la pena, que es algo que tenemos que cuidar, que es algo que no tenemos que degradar, y Modesto Romero Cueto lo demostró a lo largo de su vida. Y una última faceta que quiero destacar, les dije 3 artistas docentes, en este caso padre de familia. Modesto Romero Cueto, acá Estela, su hija, está presente, es nada más y nada menos que papá en una familia y es el hijo de una mamá a la que él sigue cuidando. Esa es una cosa extraordinaria que el Modesto Romero Cueto lo hace desde hace tanto tiempo, está acompañando a su madre, pero dentro de esa condición de ser hijo de su mamá, es padre de una hermosa familia. Profesor, en ese aspecto de tu vida, nosotros también rescatamos el ejemplo de vos sos para muchos padres y por tu perseverancia, por tu compromiso con la familia. Creo que este premio finalmente redondea esos 3 aspectos que estoy mencionando. Tu condición de artista, tu importantísima condición de docente y tu extraordinaria condición de padre de una hermosa familia. Esta hora van a dejar a árabe, a enseñarme esta cosa y saco a vengo a dejar a Calomo, majeta el señor Peteía, a Teorizar vengo a dejar a Lisbeth. Lisbeth Marabe viene llevo Peteco a Ana, está Faná, voy a dejar a Modesto Romero Cueto Permanente, voy a dejar a Calomo y esta ciudad. Apa yang kau hari awalnya ekor Richard,
traductores, investigadores, intérpretes y terminólogos en la lengua guaraní. Hoy por aboga Modesto Romero Cueto, Coarú 2018, Jaejahuele, PTI, Guaraníga y Cujara. Usted va a leer un mensueco Acara Angal, Pireda, Bey, y Catamesa, los Mesacar, Pembora y Pu, los Borecoasu. Leo una mujer. A ver, un bollo poita sobre. Ba, esa papel del Jareni. Sente papel na hindu com a invadir na pemboho vai moi chega. Agora não me diga, tava essa papel de Jareni ai. Se com a ave. Ave, acabe. Ave, ateneu pe. O anai anyang dulu seni a OPP hata miende vive baru awi ai terima bae awi ai terima awi a sei bela imam ai sere apa nama mei hanya dulu kita misaku ibate ai imaginar orangnya usia na meme de la bisacuela manual del día Ateneo a cabeza de grupo a dikatui kuat pape anga de pero pesa chega eko anga na sepe anyora mo apabe akaupabe akaba onimara ape asiaba pepe habe haje pepe anga bewale pisere jaka ko anga sehai tema aja ke TPM ko mo muhabe da ko se po mo hawe ang je akabe